Bienvenidos máquinas, esto es Tempus Máquina, nuestra particular máquina del tiempo. Así que montaos conmigo en el DeLorean que nos vamos. Hoy nos adentraremos en Auschwitz, ese lugar siniestro de la historia, ese universo paralelo que tanta muerte y destrucción produjo, pero donde no solo se murió, también se vivió. Y hoy justo hablaremos de eso, de la vida en Auschwitz. Acompañadme en este viaje que nos vamos al corazón de la zona gris. Como ya he dicho al comienzo del vídeo, hoy vamos a hablar de Auschwitz, pero no de la historia del propio campo, de cómo se construyó o cómo acabó, sino de la vida de los que le tocó vivir allí. Como muchos sabréis, Auschwitz era un campo de concentración construido por los nazis en 1940 al sur de Polonia. Auschwitz estaba formado por tres campos principales: Auschwitz I, que era un campo clásico y el primero en construirse, Auschwitz II o Birkenau, que era un campo de exterminio, y Auschwitz III, que albergaba la fábrica de cauchos Buna Monowitz. Aunque existieron campos por todo el imperio nazi y todos son importantes, Auschwitz es quizás el más significativo, por su tamaño y por el número de víctimas que allí perecieron. En esta ocasión lo utilizaremos como modelo para ver la vida en los campos, pero recordad que hay diferencias entre ellos, ya que todos eran un mundo aparte en sí mismos. Pero, ¿cómo se acababa en Auschwitz? A Auschwitz se llegaba proveniente de cualquier parte de Europa, porque había sido capturado en el frente como los rusos, porque pertenecías a la resistencia en una zona ocupada, por ser un opositor político, por tener relaciones interraciales, por ejercer la prostitución o porque pertenecías a alguna de las minorías que los nazis habían incluido en su catálogo de colectivos a exterminar, como los gitanos, los homosexuales o los judíos. Estos ya habían sido debidamente apartados y clasificados en los guetos de las principales ciudades y pueblos del este de Europa. Como podéis ver, era muy fácil acabar allí. Los deportados llegaban principalmente en trenes de ganado totalmente hacinados y en condiciones de salubridad pésimas, casi sin agua y sin comida. En algunos casos recorrían miles de kilómetros hasta llegar allí. Cuando los trenes llegaban a Auschwitz, se detenían en la famosa rampa de Auschwitz, la Judenramp. Para muchos prisioneros, este fue el último lugar donde convivieron con sus familias. Allí tenía lugar la primera selección. A la derecha, hombres, adultos y jóvenes, aptos. A la izquierda, mujeres, niños y ancianos. Ellos serían enviados a la cámara de gas. En algunas ocasiones, las mujeres también podían librarse de la selección, dependiendo de las necesidades del campo, así como niños que mentían en su edad. Cuando entraban al campo, les quitaban todas sus pertenencias, los zapatos, las ropas y cualquier conexión con su pasado, desde una pequeña fotografía hasta un reloj. Les afeitaban la cabeza, los desinfectaban y los duchaban. A continuación, les daban las famosas ropas rayadas del campo, así como unos zuecos de madera que rara vez eran de su talla y que debían cambiar con otros compañeros después. Les tatuaban un número y a partir de ahí ya dejaban de ser personas para ser un Häftling, un prisionero, un número. Cuando acababa este proceso, se enteraban por boca de otros compañeros de la suerte que habían sufrido sus familiares y amigos, los cuales no habían pasado la selección. En los primeros días, los prisioneros se enteraban del funcionamiento del campo. Debían enseñar su número para obtener comida. Debían guardar respeto a los números bajos. Estos eran los supervivientes más viejos del campo. Su sabiduría era fundamental para sobrevivir allí. Debían quitarse la gorra al paso de un SS si no querían sufrir sus consecuencias. Aprendían alemán en un curso acelerado de golpes y palizas. Aprendían que allí no se hacen preguntas, que allí está prohibido todo. Conocemos ya buena parte del reglamento del campo, que es extraordinariamente complicado. Las prohibiciones son innumerables. Acercarse más de 2 metros a las alambradas, dormir con la chaqueta puesta, sin calzoncillos o con el gorro puesto, no ir a la ducha los días prescritos e ir los días no prescritos,
Salir del barracón con la chaqueta desabrochada o con el cuello levantado. Llevar debajo de la ropa papel o paja contra el frío. Lavarse si no es con el torso desnudo. Por las noches hay que someterse a la revisión de los piojos y a la revisión del lavado de los pies. Los sábados hay que afeitarse la cara y la cabeza, remendarse o dar a remendar los harapos. Los domingos someterse a la revisión general de la sarna y a la revisión de los botones de la chaqueta, que tienen que ser 5. Y las lecciones más importantes. El que pierde los zapatos, pierde la vida. Y de allí solo hay una forma de salir, y es por la chimenea. El día de un prisionero comenzaba entre las 3 o las 5 de la madrugada, dependiendo de la estación, para así aprovechar al máximo la luz del sol. Entre golpes y gritos, los jefes de barracón levantaban a los prisioneros, les obligaban a hacer las literas, a limpiar el dormitorio, a asearse, a desayunar e ir a las letrinas. Allí podían reunirse hasta 800 personas a la vez. En la plaza de la lista se colocaban los prisioneros por barracones y eran contados. ¡Gorras! ¡Fuera! 80052. ¡Jawohl! 80125. ¡Jawohl! 10864. ¡Jawohl! 36689. ¡Jawohl! 58055. ¡Jawohl! 87852. Jawohl. Si la contada no salía bien por los muertos o enfermos, se repetía. El cómputo exacto estaba por encima del tiempo que se tardara en realizar. Y nos hacían levantar de mañana. Nos contaban. Te dejaban 2 horas parado, casi desnudo, con las zapatillas de madera, bajo cero. No sentía los pies, no sentía las manos, no sentía ni que estaba parado siquiera. Después vino el nazi, nos contó que nos falte uno, pero al final faltó uno. Dice, dentro de 1 hora voy a volver a contar. 2 horas más. Cuando acababa la primera contada, había una nueva formación por comandos de trabajo, en filas de 5 y saludando militarmente mientras tocaba la orquesta. Sí, amigos, en todos los campos había una orquesta formada por prisioneros. Las horas de trabajo eran 9 en invierno y 11 en verano, con una pausa para comer. Y los trabajos eran muy variados, desde trabajar en una cantera, a desecar un estanque, hasta los más ridículos, como abrir y cerrar zanjas, aunque había algunos también muy privilegiados, como las cocinas, los almacenes o las oficinas. Cuando se ponía el sol, volvían al campo para la segunda contada, y allí se volvían a ajustar las bajas que había durante el día, llegando a quedarse toda la noche si la cifra no era exacta. Finalmente volvían a los barracones para tomar la cena, y allí ya tenían tiempo libre hasta las 8:30, hora en la que ya no se podía salir. En este tiempo podían visitar la enfermería, visitar a algún conocido o acercarse a las letrinas, ya que era allí donde se producía el comercio. Los prisioneros llegaban de lugares muy distintos y por razones muy diversas, así que las SS se inventaron un nuevo sistema para catalogar e inventariar a toda aquella masa de gente. Aparte de los tatuajes de números, que eran unipersonales e intransferibles, se inventaron un código de triángulos de colores. Estos designaban a los prisioneros según el delito cometido. Rojo para los presos políticos o miembros de la resistencia, verde para los delincuentes comunes, rosa para los homosexuales, marrón para los gitanos, negro para los llamados asociales como anarquistas o prostitutas, violeta para los testigos de Jehová, azul para los apátridas, aquellos que no eran reconocidos por sus países, como los republicanos españoles, y amarillo para los judíos. En el caso de estos últimos, su triángulo iba superpuesto sobre otro, formando una estrella de David, con otra combinación de colores, advirtiendo de que además de judíos habían cometido otro delito. Esta catalogación ofrecía solo información orientativa a los prisioneros, ya que un triángulo no informaba de todo el espectro de posibilidades.
Por ejemplo, un triángulo rojo no creaba una unión política, ya que podíamos encontrar desde un socialista francés hasta un disidente nazi, o un falsificador de documentos era catalogado como verde aunque hubiese trabajado para la resistencia. Todos desconfiaban de todos. Las SS, más allá de los triángulos, crearon clases sociales entre los prisioneros, otorgando privilegios a algunos de ellos que ejercían como policías para mantener el control y la disciplina. ¿Por qué capos actuaban así con los demás detenidos? Solo para hacerse valer ante los guardianes y vigilantes, alentados por el mismo espíritu. Esperaban obtener ciertas ventajas y hacer más agradable su vida, mostrándose aptos para sus tareas, aunque fuera a costa de los demás detenidos. La posibilidad de actuar así les venía dada por guardianes y vigilantes, que permanecían indiferentes ante sus maniobras y no querían tomarse la molestia de intervenir. Estos llegaban incluso a aprobar su conducta, los incitaban a la brutalidad, gozaban satánicamente cuando lograban enfrentar a unos presos contra otros. En Auschwitz, estos mandos superiores eran triángulos verdes, aunque en otros campos como Buchenwald eran mayoritarios los rojos. Estos portaban brazaletes, látigos y porras, y ejercían la represión sobre sus compañeros mediante la tortura, palizas e incluso la muerte, sin que sufrieran ningún tipo de represalia por parte de los alemanes. Debían cumplir su cometido, ya que cualquier situación de debilidad entre los presos podía significar su caída y su sustitución por otra persona. Así se estratificaban en tres clases sociales principalmente: los presos funcionarios, la masa de Häftling y los llamados musulmanes. Estos eran la base del campo, los más numerosos. Parecían esqueletos vivientes con la mirada perdida, dejaban de asearse y permanecían tirados en el suelo o se arrastraban durante horas. Eran excluidos por sus propios compañeros y representaban lo que nadie quería llegar a ser. Era un individuo endeble, con la piel arrugada y pegada a los huesos. Había sido golpeado de modo inmisericorde durante la noche. Su rostro y su cuerpo se encontraban cubiertos de manchas lívidas. Su chaqueta rayada y azul estaba rota y sucia. Su pantalón estaba casi totalmente destrozado y caía en jirones por encima de las rodillas. Iba descalzo. Sus ojos me suplicaban, como en todos, con ese terror demencial en el fondo de la mirada. Me dijo que era abogado en Toulouse. Tuve que ingeniármelas para no soltar una carcajada, ya que la representación social del abogado no se identificaba en absoluto con la figura de este desdichado. Una de las razones por las cuales estas personas se convertían en musulmanes era por su incapacidad de organizar. Este universo nuevo requería de vocabulario nuevo. Así surgió la palabra organizar. Allí no se robaba, se organizaba. Allí no se intercambiaba, se organizaba. Esta palabra vieja con significado nuevo era el activo principal que vertebraba el campo. Me pregunté muchas veces qué significaría aquella palabra, organizar. ¿Qué había que organizar? Me llevó bastante tiempo todavía comprender el verdadero sentido de organización. Las recomendaciones de otras internas me dieron la respuesta. Si no quieres morir de hambre, no te queda más remedio que robar. De pronto lo entendí. Organizar significaba robar, pero robar a expensas de los alemanes. De aquella manera, el robo se convertía en una acción noble y hasta beneficiosa para las deportadas. Cuando las empleadas del Canadá robaban prendas de abrigo para sus camaradas deficientemente vestidas, no cometían un hurto común. Aquello era un acto de solidaridad social. En consecuencia, las palabras robar y organizar no eran totalmente sinónimas, pero desgraciadamente no era fácil trazar la línea divisoria. El principal suministrador de productos destinados a la organización eran los almacenes centrales llamados Canadá. Auschwitz, aparte de un gran campo de concentración, era un almacén inmenso, donde se incautaban y clasificaban las pertenencias de las personas que llegaban a aquella estación. Las ropas y otros productos eran enviados a ciudadanos del Reich, mientras que el dinero y las joyas se enviaban al Banco Estatal de Berlín. La riqueza de Canadá dependía de la llegada de nuevas víctimas y, por supuesto,
Eran los prisioneros los que clasificaban todos estos productos. Los prisioneros de Canadá tenían acceso total a todo tipo de productos que eran organizados por todo el campo. En los crematorios, los sondercomandos, prisioneros que trabajaban directamente en la ejecución de los convoys, también organizaban pequeñas cantidades de oro o joyas que las víctimas se llevaban a la cámara de gas. En los distintos puntos del campo donde se almacenaban bienes para el funcionamiento del campo, como las cocinas, el almacén de patatas, el almacén de ropa o de zapatos, los prisioneros encargados de estas labores cambiaban productos bajo su control a cambio de favores o comida. Además, podían llegar a sobornar a miembros de las SS o los capos. Los bienes se organizaban al volver del trabajo, en los alrededores de Canadá o en las cercanías a los crematorios, aunque el lugar preferido por los prisioneros eran las letrinas. Las letrinas funcionaban en Auschwitz como una bolsa de valores. Los precios variaban dependiendo de la llegada de nuevos convoys y de los bienes que vinieran en ellos. Generalmente, los patrones de cambio eran el pan de la ración o cigarrillos, y su valor podía fluctuar dependiendo de la época del año y de la llegada de nuevos convoys. La información también era considerada un bien muy preciado, y podía llegar a jugar en tu favor. Si contabas con una buena red de apoyo que te proporcionara información, podían organizarse traslados a comandos de trabajo cuando llegaban rumores de que podían ser liquidados y sustituidos por otros, así como aquellos que se dedicaban a especular con los productos. Si tenían varias unidades de algo, disponer de cierta información era muy necesario para poder saber cuándo venderlo y a qué precio, antes de que perdiera su valor. Como de costumbre, no se ha podido evitar que alguna mirada sagaz penetrase bajo el toldo del carro que salía de la desinfección. En pocos minutos, el campo se ha enterado de la inminencia de un cambio de ropa, y que esta vez se trataba de camisas nuevas, procedentes de un transporte de húngaros llegado hace 3 días. La noticia ha tenido una resonancia instantánea. Todos los detentadores abusivos de segundas camisas se han precipitado hacia la bolsa, esperando llegar a tiempo de cambiar por géneros de consumo su camisa de reserva, antes de que la oleada de camisas nuevas, o la certeza de su llegada, devaluasen irreparablemente el precio del artículo. Organizar era fruto de la penuria que allí se sufría, y era la única salida para la supervivencia. En este vídeo hemos hablado de la vida en Auschwitz, desde la llegada hasta los primeros días, pasando por los comandos de trabajo y su estancia en los barracones, la relación con los capos e incluso la economía. Pero si algo estaba presente en Auschwitz, eso era la muerte. Los prisioneros entraban con su sentencia dictada, y más tarde o más temprano debían enfrentarse a la selección. En determinadas ocasiones, cuando se esperaba una masa muy grande de personas, se vaciaba una parte del campo para dejar sitio. Este terrible eufemismo no significaba otra cosa que seleccionar a los más débiles para enviarlos a la cámara de gas. Cuando llegaba el momento de la selección, reunían a los prisioneros fuera del barracón y les hacían correr desnudos delante de miembros de las SS. Estos evaluaban su estado físico con un simple vistazo y allí decidían su destino. Antes de que la selección haya terminado, todos saben ya que la izquierda ha sido el lado infausto. Hay, naturalmente, irregularidades. René, por ejemplo, tan joven y robusto, ha terminado en la izquierda, quizás porque tiene gafas, pero más probablemente por un simple descuido. Del mismo modo, también ha debido de haber un error en el caso de Sattler, un macizo campesino transilvano que 20 días antes estaba en su casa. No entiende alemán, no ha comprendido nada de lo que ha sucedido y está en un rincón remendándose la camisa. ¿Debo ir a decirle que la camisa ya no va a servirle? No hay por qué asombrarse en estas equivocaciones. El examen es muy rápido y sumario. Lo importante no es tanto que sean eliminados precisamente los inútiles, como que queden rápidamente libres los sitios preestablecidos.
Este destino podía significar permanecer un cierto tiempo más en Auschwitz hasta la próxima selección o morir gaseado, pero de las cámaras de gas hablaremos en el próximo vídeo. Hemos relatado la vida en Auschwitz como en un día cualquiera, condensando en minutos la vida de miles, para que pudierais haceros una mínima idea de la vida que no era vida. Y conocemos todos estos aspectos gracias a los valientes que decidieron revivir aquel horror y escribir su historia, con sus experiencias y sus vivencias. En la descripción os dejo enlaces a libros por si queréis ahondar aún más en este tema. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os informe sobre futuros vídeos, porque esto solo es el comienzo, aún nos quedan muchas historias por contar. Y recordad, las personas que visitamos el pasado no pretendemos remover la tierra de la historia, ni buscar nuevos finales que nos sean más atractivos, sino que perseguimos la verdad y su encaje en nuestro presente. Si nos detenemos en el pasado, es porque el futuro ya es imparable.